Bienvenidos una vez más a este canal, donde desentrañamos todos los misterios, secretos y chismes del mundo del espectáculo. Y hoy tenemos un tema jugoso. Prepárense porque vamos a hablar de algo que, créanme, ha generado un revuelo importante en la explosión de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco, ese que nos tiene a todos suspirando, ha tenido un momento de, bueno, digamos que no de alegría. Y todo por una pregunta relacionada con Demet Özdemir. Ya sé que la cosa suena interesante, así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir qué fue lo que hizo enojar a Can Yaman. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita para no perderse las notificaciones y así ser los primeros en enterarse de todo el chisme. Ahora sí, vamos al lío. Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Para quienes no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Erkenci Kuş, una telenovela que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable y rápidamente se corrieron rumores de que esa chispa se extendía fuera del set. ¿Era verdad? No era verdad. El misterio alimentó a la fanaticada, y todos queríamos saber si Cupido había flechado a estos dos guapos. Durante la época de la serie, los dos actores negaron categóricamente cualquier relación amorosa. Decían ser buenos amigos, compañeros de trabajo y nada más. Pero claro, las imágenes, las miradas, las entrevistas, todo parecía apuntar a algo más. Las redes sociales, como siempre, fueron el campo de batalla donde se libró la guerra de los shippers, aquellos que deseaban con todo su corazón que Can y Demet estuvieran juntos. Creaban vídeos, recopilaban fotos, analizaban cada gesto y palabra que intercambiaban, y construían una narrativa romántica que para muchos era irrefutable. La serie, emitida originalmente en Turquía entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global. La historia, ambientada en el mundo de la publicidad, giraba en torno a Sanem, una joven aspirante a escritora que se enamora perdidamente de Can, un fotógrafo de renombre. La trama, llena de enredos, comedia romántica y drama, conquistó a audiencias de todas las edades y culturas. La conexión entre Can y Demet, tanto en la pantalla como fuera de ella, era un ingrediente clave de su éxito. El rodaje de Erkenci Kuş no solo fue una experiencia profesional para los dos actores, sino que también se convirtió en un foco constante de atención mediática. Los paparazzi y los medios de comunicación turcos, conocidos por su fervor en cuanto a la vida personal de las celebridades, estaban siempre al acecho, intentando captar cualquier indicio de romance entre Can y Demet. Cada encuentro, cada abrazo, cada mirada, era analizado y diseccionado, alimentando la especulación y la expectativa de los fans. Las entrevistas con Can y Demet eran, a menudo, una prueba de fuego. Los periodistas, conscientes del interés del público, no dudaban en formular preguntas directas sobre su relación. Las respuestas de los actores, siempre negando cualquier vínculo amoroso, parecían no satisfacer la curiosidad insaciable de los medios. A pesar de sus declaraciones, las imágenes, las miradas cómplices y los rumores persistían, creando un ambiente de misterio y especulación. El tiempo pasó, Erkenci Kuş llegó a su fin, y cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman, por su parte, se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y otros países, y su fama se disparó aún más. Su físico escultural, su carisma y su habilidad actoral le abrieron las puertas de la industria internacional. Protagonizó series como Viola come il mare, donde compartió créditos con la actriz italiana Francesca Chillemi, y se convirtió en un ícono de la moda y el estilo. Su éxito traspasó fronteras y sus fans, distribuidos por todo el mundo, seguían de cerca cada uno de sus pasos. Demet Özdemir también continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas. Participó en series como Doğu Unep Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Su popularidad, tanto en Turquía como en el ámbito internacional, creció exponencialmente y su imagen se convirtió en sinónimo de elegancia, talento y belleza. Y aquí llegamos al meollo del asunto, la pregunta que enfureció a Can Yaman. Recientemente, en una entrevista, le hicieron una pregunta directa sobre Demet Özdemir. La pregunta en sí no era particularmente provocadora, simplemente le pedían su opinión sobre el éxito de Demet y si mantenían contacto. Una pregunta normal, de hecho, considerando la larga trayectoria profesional de ambos y el éxito compartido en Erkenci Kuş.
Pero la respuesta de Khan, bueno, no fue la que muchos esperaban. Según varios medios, Can Yaman reaccionó de forma bastante brusca. Se le notó incómodo, molesto y sus respuestas fueron cortantes y evasivas. Algunos testimonios incluso aseguran que llegó a decir algo como, no me interesa hablar de eso, o no tengo nada que decir sobre ella. ¡Bum! La bomba estalló. Los titulares se llenaron de Can Yaman explota, y Can Yaman enfurece al hablar de Demet Özdemir. Y claro, las redes sociales se encendieron de nuevo. La reacción de Khan, independientemente de la razón subyacente, generó un debate inmediato. ¿Era justificable su actitud? ¿Tenía derecho a negarse a hablar sobre un tema relacionado con su pasado profesional y con una compañera con la que compartió tanto éxito? ¿O su reacción fue simplemente una muestra de inmadurez o falta de profesionalismo? Las opiniones, como suele suceder en estos casos, fueron diversas y polarizadas. Los fans, como era de esperar, se dividieron. Algunos criticaron duramente a Khan, acusándolo de descortés y de menospreciar a Demet. Argumentaban que después de haber trabajado juntos en una serie tan exitosa, merecía, como mínimo, mostrar respeto y cortesía al hablar de ella. Recordaban la importancia de la gratitud y la humildad, y consideraban que la reacción de Khan era una muestra de ego y arrogancia. Otros, en cambio, defendieron a Khan, argumentando que tenía derecho a su privacidad y a no querer hablar de un tema que posiblemente ya le resultaba cansino y repetitivo. Señalaban que la fama conlleva una gran exposición mediática, y que los famosos tienen derecho a proteger su vida personal de la constante intromisión de los medios. Consideraban que la pregunta era innecesaria e inoportuna, y que Khan tenía todo el derecho a negarse a responderla. En las redes sociales, la controversia se intensificó. Los shippers de Khan y Demet, aquellos que aún soñaban con verlos juntos, aprovecharon la situación para reavivar sus esperanzas y especulaciones. Compartían fotos y vídeos de la época de Erkenci-Kuş, analizaban cada gesto y cada palabra, y especulaban sobre el posible motivo de la reacción de Khan. Los memes y los comentarios sarcásticos inundaron las plataformas, alimentando la controversia y la expectación. ¿Por qué esta reacción? ¿Qué pudo haber pasado para que Can Yaman reaccionara de esta manera? Hay varias teorías, y aquí es donde nos ponemos el sombrero de detectives para analizar las posibles razones. *** Primera teoría, rumores del pasado y resentimiento, *** como mencionamos, durante el rodaje de Erkenci-Kuş hubo muchos rumores sobre una posible relación. Khan y Demet siempre negaron, pero tal vez en el fondo existieron sentimientos no correspondidos, o tal vez la presión mediática les afectó. Es posible que Khan aún tenga cierto resentimiento por la forma en que se manejó la situación en ese momento, o simplemente que no le guste que se le siga preguntando sobre el tema, tantos años después. La constante especulación, las preguntas insistentes y la presión de los medios pudieron haber generado cierto hartazgo en Khan, quien, a pesar de su profesionalismo, podría haber desarrollado una aversión a hablar sobre el tema. Recordar el pasado, especialmente uno tan mediático, puede ser incómodo, sobre todo si se percibe como un tema recurrente e inagotable. Segunda teoría, respeto a su pareja actual, Can Yaman actualmente está en una relación. Quizás no quiera darle importancia a ninguna situación o relación pasada, por respeto a su actual pareja. Es algo totalmente comprensible, y evitar hablar de Demet Özdemir podría ser una forma de proteger su privacidad y la de su relación. Mantener la distancia con el pasado romántico es una práctica común entre las celebridades. Evitar declaraciones que puedan ser malinterpretadas o generar especulaciones es una forma de proteger la estabilidad de la relación actual. Khan, al evitar hablar de Demet, podría estar demostrando lealtad y compromiso hacia su pareja, protegiendo su intimidad y evitando cualquier posible conflicto. Tercera teoría, simple cansancio, después de tantos años, es posible que Khan simplemente esté cansado de que le pregunten siempre lo mismo. Es una pregunta recurrente una y otra vez, y quizás ya no tenga nada más que decir al respecto. El cansancio a veces puede manifestarse en respuestas bruscas y poco amistosas. La repetición constante de las mismas preguntas, especialmente sobre un tema ya zanjado, puede resultar agotadora, incluso para las personalidades más pacientes. La vida de una celebridad implica inevitablemente lidiar con la curiosidad del público y de los medios, pero eso no significa que estén obligados a responder siempre con la misma amabilidad y disposición.
El cansancio en estos casos es una respuesta humana y comprensible. Cuarta teoría, malentendido o mala interpretación. Es importante recordar que los medios de comunicación, a veces, pueden exagerar o tergiversar las situaciones. Quizás la respuesta de Khan no fue tan agresiva como se ha dicho, o quizás sus palabras fueron sacadas de contexto. Es difícil juzgar sin ver el vídeo completo, pero es una posibilidad que no podemos descartar. La edición de vídeos y la elección de titulares pueden influir significativamente en la percepción del público. Una frase sacada de contexto, un gesto malinterpretado, o una edición selectiva pueden cambiar por completo el significado de una respuesta. Es crucial, antes de emitir un juicio, analizar la situación en su totalidad, incluyendo el tono de voz, el lenguaje corporal y el contexto de la entrevista. Quinta teoría, diferencias personales. Simple y llanamente, es posible que Khan y Demet, a pesar de haber trabajado juntos, no tengan una gran amistad fuera del set. O quizá algo haya sucedido entre ellos que haya enfriado la relación. Aunque la química en pantalla fuera increíble, eso no garantiza que se lleven de maravilla en la vida real. La vida laboral y la vida personal son dos ámbitos distintos. La química en pantalla, el compañerismo y la buena relación laboral no siempre se traducen en una amistad fuera del set. Las personalidades, los intereses y los estilos de vida pueden ser muy diferentes, y es comprensible que, después de un tiempo, la relación se enfríe o simplemente se mantenga en un nivel profesional. Sexta teoría, presión de la industria. La industria del entretenimiento, a menudo, impone ciertas expectativas a las celebridades. Se espera que mantengan una imagen pública impecable, que sean amables y accesibles con los fans y los medios, y que eviten cualquier polémica que pueda dañar su reputación. Khan, al negarse a hablar sobre Demet, podría estar intentando proteger su imagen, evitando alimentar rumores y especulaciones que puedan afectar su carrera profesional. La presión de la industria en estos casos puede ser abrumadora, y las celebridades, a veces, se ven obligadas a tomar decisiones que, aunque puedan parecer controvertidas, son necesarias para proteger su trabajo y su reputación. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la reacción de Khan Yaman ha generado controversia y ha reavivado el interés en la relación que tuvo con Demet Özdemir. Y por supuesto ha dado mucho que hablar en las redes sociales. Los fans han reaccionado de diversas formas, algunos han criticado a Khan por su actitud, otros lo han defendido, y otros simplemente han expresado su curiosidad por saber qué pasó realmente. Es importante recordar que todos somos humanos, y que tenemos derecho a reaccionar de diferentes maneras ante determinadas situaciones. A veces los famosos tienen que lidiar con la constante intromisión de los medios y de los fans en sus vidas privadas, y eso puede ser agotador. La fama, a pesar de sus ventajas, conlleva una gran carga de exposición y presión. Las celebridades a menudo se ven privadas de su privacidad y deben lidiar con la curiosidad insaciable del público y de los medios. Comprender esta situación y respetar sus decisiones es fundamental. En definitiva, la explosión de Khan Yaman por la pregunta sobre Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el pasado, la fama y las relaciones personales pueden entrelazarse y generar situaciones inesperadas. Y aunque no sepamos la verdad absoluta sobre lo que pasó, sí podemos analizar las posibles causas y sacar nuestras propias conclusiones. La complejidad de las relaciones humanas, la presión mediática y las expectativas de la industria del entretenimiento se combinan para crear un cóctel explosivo. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, y la reacción de Khan ante la pregunta sobre Demet, nos invita a reflexionar sobre la fama, la privacidad y la naturaleza de las relaciones personales. Nos recuerda que detrás de la imagen pública hay personas reales, con sentimientos, emociones y derechos. Nos invita a ser críticos con los medios y a no dejarnos llevar por la especulación y el sensacionalismo. Así que, como ven, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Y esto es solo una muestra de todo lo que podemos descubrir juntos en este canal. Recuerden suscribirse, activar la campanita y no perderse ninguno de nuestros vídeos. La farándula siempre tiene algo nuevo que contarnos. Bueno, gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la explosión de Khan Yaman y las posibles razones detrás de ella. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la reacción de Khan fue justificada? ¿Qué creen que pasó realmente entre él y Demet Özdemir? ¿Creen que la industria del entretenimiento es justa con las celebridades?
Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber sus opiniones. El debate está abierto y sus ideas son valiosas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima, amantes del chisme.